Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana empezamos con Salmos y tendremos 3 semanas de estudio de Salmos, según el manual de Ven, Sígueme del estudio individual y familiar. Si me ven hablar un poco extraño hoy es porque tengo una llaga que me duele aquí y otra acá. Entonces voy a estar hablando un poco chistoso, pero aquí estamos. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. No me hagan reír, hermano, que me duele. Ok, tenemos bastante cántico clásico literario hebreo para estudiar. Durante, como les dije, 3 semanas, la mayor parte del mes va a ser estudiar Salmos. Y les voy a nombrar la asignación, está en el manual, pero para que tengan idea de qué vamos a estudiar. Libro de Salmos, capítulos 1, 2, 8, 19 al 33, 40 y 46. El bloque más grande obviamente es del 19 al 33, son bastantes capítulos, pero esto lo podemos leer en familia, apreciando no solamente la belleza y la calidad lírica del arte de los antiguos hebreos. El manual nos da bastante y muy buena guía para saber cómo estudiar y qué podemos aprender de estos capítulos. Ahora, como me ha gustado mucho la guía del manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, me voy a basar bastante en la estructura que está ahí mismo. Usualmente no voy ahí mismo, voy con lo que yo voy leyendo, pero en esta semana me ha gustado mucho. La primera parte es una recomendación. Se nos pide comparar y se nos dan las escrituras los primeros capítulos de Salmos y algunas selecciones con versículos del Nuevo Testamento. Esto es porque los Salmos no solamente son una expresión artística, sino que también hay revelación en ellos. El Señor Jesucristo utilizó varios salmos, los evangelistas utilizaron los salmos para verificar que Jesús era el Cristo, como una forma de comprobarlo. Y va a ser un ejercicio interesante mirar eso que fue escrito muchísimo antes de Jesucristo y luego comparar con las cosas que vivió el Señor. Entonces, eso va a ser algo chévere para hacer con la familia. Y esta es una sugerencia para su estudio individual. Ahora, conmigo, vamos a ir sigo hablando chistoso. No se rían. Conmigo vamos a ir al análisis que está vamos a irnos al versículo 19, al capítulo 19. El Salmo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. El manual del estudio individual y familiar hace una pregunta acerca de este versículo que me gustó. Dice: ¿de qué modo las creaciones del Señor le cuentan la gloria de Dios? Y esta pregunta me encanta como para hacerla en familia y tener un diálogo. Y me recuerda también cosas que aprendemos del libro de Mormón. En estas batallas profetas y anticristos, algo que me gusta mucho es cuando se da la razón, no recuerdo en qué parte exacta del libro de Mormón está esto, pero se da la razón que tenemos la tierra en sí es una prueba que Dios existe, porque si Dios no hubiera existido, entonces la tierra no existiría, no hubiera habido creación de las cosas. Ahora, tal vez para una persona con mucha ciencia en la cabeza y poca fe, podría pensar, bueno, eso no es un argumento realmente que debata en contra de la teoría evolucionista, no es realmente un argumento creacionista. Y yo sostengo que sí, porque uno no puede ver la perfección de la creación, la complejidad, el diseño aún que hay en la creación y pensar que apareció de la nada o de coincidencia o simplemente porque sí. Y este ejercicio me gusta y es algo que podemos estudiarlo y analizarlo con la familia. Si uno va por la calle caminando y en eso se encuentra con un motor,
ahí en la calle, un motor. Alguien pensaría, ¿qué hace este motor aquí en el piso? ¿De dónde salió? ¿Se le tuvo que haber salido algún carro o algo? A nadie se le ocurriría pensar que ese motor apareció espontáneamente y de la nada, o que a través de los milenios y de los siglos se formó el motor con todas sus piezas, con que la parte del enfriamiento y el carburador y los pistones y todas las piezas del motor que aparecieron porque la naturaleza decidió al azar que se formaría un motor. No tiene sentido. De la misma forma, cuando entendemos la complejidad de la creación, de la tierra y de los animales y del ser humano mismo, que es la corona de todo, au, me sigo lastimando. Entendemos que hay una mano creadora detrás de todo ello. Hay una corriente científica que le llama a esto diseño inteligente. Y tiene sus varias teorías, pero esto es llegando a la conclusión de que no podemos admitir que esto pasó de la nada o porque sí. Tal cual, el ejemplo del motor. Imagínense que vamos por la calle y nos encontramos con un libro y decimos, wow, tal vez una semilla o una reacción de una proteína hizo que todo se convierta en algo y ahora tenemos un libro. Me gustaba un ejemplo que daba un amigo, creo que en el colegio, que decía pensar que todo esto es una coincidencia o que salió porque alguna proteína se energizó y se movió y empezó todo, o de una gran explosión del Big Bang. Es como decir que le ponemos una granada a una sopa, una bomba, a una sopa de letras y ¡pum! Explota y cae hecho un libro. Nadie se le ocurriría pensar eso. Sin embargo, el mundo tiene muchas excusas para no admitir que Dios existe. Ahora, tenemos un Padre que nos creó a su imagen y semejanza, y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Tal vez sería bonito hablar con nuestros hijos, niños, adolescentes, adultos, los que ustedes tengan, con la esposa, con la familia, con los tíos, y conversar acerca de las creaciones y encontrar en ellas la divinidad. Muy bien, avancemos otro poquito. No se preocupen por las muecas, no le hagan caso. Vamos al Salmo 19, vamos a leer los versículos 7 hasta el 11. Y dice así: La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos juntos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que el destilar del panal. Tu siervo es, además, amonestado por ellos. En guardarlos hay gran galardón. Lindo, ¿cierto? Yo creo que podríamos armar el estudio de toda la semana solamente en estos versículos, por lo bonitos que son, pero no solo, otra vez, no solo la fuerza lírica, sino el espíritu detrás de ello. Ahora, el manual dice: en los salmos, términos tales como testimonio, preceptos, mandamientos y decretos, por ejemplo, pueden hacer referencia a la palabra del Señor. Es decir, que en todas estas cosas que estuvimos leyendo, esto se refiere a las escrituras. La ley de Jehová es perfecta, o en otras palabras, las escrituras son perfectas, convierten el alma. Entonces, en familia podríamos ir uno por uno de estos diciendo: las escrituras hacen, logran, pueden, con versículo a versículo. Y cada versículo hay, creo que dos, de hecho. Ahora, por ejemplo, el 10 dice: deseables son más que el oro.
Y este es un ejemplo porque, como les decía, podemos ir analizando versículo por versículo con la familia. Con este versículo podríamos preguntar, ¿qué valor tienen para ustedes sus escrituras? Si es que tuvieran en físico su juego de escritura. Tal vez ya lo hacemos directamente en el teléfono, en la computadora o en una tablet. Pero el valor permanece. ¿Qué valor tienen para ustedes? Si tienen activa, utilizan su cuenta LDS, ustedes pueden tener sus anotaciones en el teléfono y aparecen en la computadora y aparecen en la tablet y aparezca donde sea que ustedes abren su cuenta. Entonces sus anotaciones están allí y permanecen, no se pierden. Yo recuerdo el dolor en el alma que daba años atrás, cuando por alguna razón uno perdía su juego, su volumen de escrituras. Recuerdo a una autoridad general que nos visitaba en la misión contar que estaba en algún aeropuerto y tenía el maletín entre sus piernas mientras miraba las pantallas con los vuelos, y a lo que se agachó a ver ya no estaban. Ya no estaba el maletín y lo único de valor que había ahí eran las escrituras. Y con qué dolor que lo contaba, porque todos sus apuntes y sus subrayados, nosotros ya no tenemos que sufrir eso porque pueden estar en la nube todos nuestros subrayados y todas nuestras notas. Pero la pregunta permanece, ¿qué valor tienen para nosotros esas escrituras? ¿Son como el oro? ¿Son un tesoro increíble? Ahora, como les decía, otro ejemplo, en el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Qué aprendemos de eso? Son dos líneas, así. Si nosotros necesitamos ayuda en nuestra propia conversión o la de alguien más, si tenemos contacto con alguna persona que está escuchando, a los misioneros o alguno de nuestros hijos está en su crecimiento, empezando a hacerse preguntas y a darse cuenta y a querer comprender más, saber más o saber por sí mismo, obtener su propio testimonio, este versículo es perfecto. La sugerencia es que estudiando las Escrituras, nosotros podemos obtener conversión. Y como sabemos bien, la conversión no es un evento, no es un momento, sino que es un proceso. Entonces todos estamos en algún lugar de ese proceso y continuar con nuestro estudio ayuda a esa conversión. Tal vez sería un momento bonito también para compartir qué escrituras específicas y en qué momentos han ayudado en ese proceso de conversión. Podríamos preguntar a la familia, ¿cómo se cumplió para ti esto? ¿En qué momento? ¿Con qué escritura? Para ti esto se hizo verdadero. ¿Qué momento dirías leyendo qué cosa que te hizo sentir conversión? Y tú puedes testificar entonces de esta escritura. Es una pregunta que podemos hacer. Ahora, no se queda ahí el versículo, sino que dice el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Y esto me recuerda a tantas y tantas cosas, cómo empezaba cada profeta, cómo empiezan sus historias, cómo empezó Nefi, varios de los profetas del Antiguo Testamento también, de los que hemos hablado, cómo empiezan humildemente, pero con el pasar del tiempo se vuelven personajes sumamente poderosos. Aún la forma y las cosas que escriben cambian y vemos cumplirse esto. Y esta es otra cosa que podríamos hacer con nuestra familia. Podríamos conversarle acerca de personas que conocemos, que las conocimos jovencitos, sencillos, y cómo el Señor los hizo sabios al estudiar la palabra de Dios. Muy bien, avancemos otro poquito. Vámonos al Salmo 24 y vamos a leer el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Puede sonar extraño, aunque es bastante frecuente que lo usamos en la iglesia, así que de pronto sí lo tenemos claro, pero podría sonar extraño pensar en cuál es ese monte de Jehová. Ahora, dato interesante, y estas son las cosas que se aprenden del manual y también del manual de instituto. Para ellos esto era literal, para los antiguos hebreos.
el templo estaba asentado sobre un monte. Entonces, cuando ellos hablaban de este monte de Jehová, se referían allá al monte donde está el templo, en la colina donde está sentado. Para nosotros, por ejemplo, en Guayaquil, eso es una grata coincidencia, porque nuestro templo también está en un cerrito, ¿no? Guayaquil es mayormente plano, pero tenemos una lomita por ahí, en medio de ciudad, y ahí está el templo. Y eso hace que de muchas partes de la ciudad se lo pueda ver. Es lindo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Quién subirá al monte de Jehová? O en otras palabras, ¿quién puede ir al templo? ¿Y quién estará, en su lugar santo? La respuesta se da en el versículo siguiente. Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Interesante, entonces, ¿quién puede ascender al templo? Aquí se dan 4 puntos. Otra vez, esto es música, es poesía, son himnos y hay doctrina. Doctrina de la buena. 4 cosas: limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, o sea que no es orgulloso, y no ha jurado con engaño. Entonces, no mentir, no ser orgulloso, limpio de manos, puro de corazón. Pero, ¿qué significan? Bueno, el orgullo y el engaño creo yo que es bastante fácil, no hay mucho que hacer ahí de explicación, aunque también puede ser una conversación interesante con la familia. Dar ejemplos y cosas así, o qué significa vencer esta vanidad. Pero hablando un poco de esto de ser limpio de manos, ¿qué significa? Y es una pregunta bonita para hacer a la familia. ¿Qué significa tener las manos limpias? Usualmente en las escrituras, cuando se habla de manos, se refieren a nuestra acción, a lo que hacemos. Entonces, según este sentido, y puede haber más interpretaciones, se refiere a nuestros hechos. Hay otras también, como sed limpios vosotros, los que lleváis los vasos del Señor. Y cuando yo era del sacerdocio arónico, me gustaba molestar con esta escritura y decir que eran los vasitos de la Santa Cena. En cierto sentido es verdad que tienen que ser limpios los que administran la Santa Cena. Entonces podríamos hablar de ello como acciones, como proceder, todo lo que hacemos y que es nuestros hechos. Entonces espera que nuestros hechos sean limpios. Y la otra parte es ser puro de corazón. Lo que me parece a mí interesante de esto es que estamos hablando de que los que tienen acceso a las bendiciones del templo tienen que tener acciones limpias, es decir, que tienen que hacer bien, pero también que tienen que tener un corazón puro. Yo entiendo esto como que no solamente hay que parecer, también hay que ser, pero a la vez, no solamente hay que ser, también hay que parecer. Estamos hablando de las intenciones de nuestro corazón y estamos hablando de las acciones que tomamos. Mucha sabiduría en estos cantos, en estos himnos. Eso realmente me hace pensar en tantas cosas. Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero lo que importa es lo que está aquí, lo que está dentro. Sí, pero se supone que lo que está dentro debe transformarse en nuestras acciones, en nuestras palabras, porque aún la forma en la que hablamos denota qué hay en el corazón. Y esa es una buena pregunta otra vez para hacer a la familia. ¿Cómo le demostramos al Señor que nuestro corazón es puro? ¿O qué indica que nuestro corazón es puro? ¿Cómo yo sé si mi corazón es puro? Y ahora que lo pienso, esa es una buena pregunta también para ustedes, mis hermanos. ¿Cómo ustedes saben que su corazón es puro? ¿Qué hacen para medirlo? Con las acciones es fácil porque son hechos. Si yo hago lo malo, entonces mis acciones son malas. Y si hago lo bueno, entonces mis acciones son buenas. Pero ¿cómo sé en qué condición está mi corazón? Ahora vámonos al Salmo 30 y vamos a leer el versículo 5. Dice: porque por un momento será su furor, mas en su favor está la vida.
Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Otra vez, bien bonito y todo, pero ¿qué significa? El manual también habla de este versículo y hace la pregunta: ¿de qué modo el Señor ha tornado nuestra tristeza en alegría? Esta pregunta me hizo inmediatamente pensar bastante en lo que hablamos la semana pasada acerca de Job y vimos cómo le pasaron tantas cosas, pero finalmente el Señor transformó eso en alegría. Y no sé cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo fueron sus pesares y sus dificultades, pero él vivió muchísimos años y la gran mayoría de eso fue con muchas bendiciones y con mucha alegría. Entonces, esto de aquí sirve como esperanza para nosotros, por un lado, de saber que ahora estamos tristes, ahora estamos pasando por algo, pero mañana el Señor va a tornar nuestras tristezas en alegrías. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Y es buen momento para testificar en qué momentos y de qué manera el Señor ha tomado algo que para nosotros era muy duro, muy difícil, cómo Él lo cambió y lo tornó para luego estar muy felices. Ok, pasemos al capítulo 33, al Salmo 33. Y vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Dice: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los habitantes de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él entiende todas sus obras. Ahora, el manual nos pide que en estos versículos busquemos cuántas veces aparece todo o todas, y son varias, pero con los niños se puede contar, o con nuestros hijos adolescentes, aún con nuestros hijos adultos, si fuera el caso. Podemos contarlos y esto nos sirve para observar el énfasis que está dando el Señor en que Él conoce la obra de su creación, que nos conoce. El versículo 15 dice que Él formó nuestros corazones y entiende nuestras obras. Esta parte para mí puede ayudar mucho cuando nosotros nos sentimos culpables, cuando nos cuesta a nosotros perdonarnos a nosotros mismos. Esta parte nos puede ayudar a entender que el Señor entiende que no somos perfectos, sabe que tenemos aún problemas, dificultades y que nos puede ayudar, que nos puede perdonar. Y pienso yo que eso es una ayuda para nosotros también, a perdonarnos a nosotros mismos, que puede ser difícil. Ahora, Dios mira a todos sus hijos, a todos los habitantes de la tierra y a todos nosotros, de todos nosotros conoce nuestro corazón. Me parece súper lindo pensar la forma íntima en la que Dios nos conoce y conoce nuestro corazón. Esto me hace pensar, ¿es para nosotros alegría que el Señor puede entender nuestro corazón o es ocasión de preocupación? Pienso que para la mayoría debería ser una situación de alegrarse. Y aún eso es buen síntoma de que estamos haciendo el esfuerzo, de que estamos tratando de hacer las cosas y de que el Señor tiene grata consideración por el esfuerzo que hacemos. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos hablado algo acerca de los salmos, yo un poco con dificultad por estas llagas. Esta semana no tenemos parte 2, solamente tenemos una parte y ese es todo el estudio de la semana. Ha sido un poco más corto de lo usual, se me dificulta hablar un poquito, pero aquí estamos. Si llegaron hasta este punto, como siempre, de todo corazón se los agradezco mucho. Les agradezco mucho por su apoyo, por los comentarios que me dan, las cosas lindas que me dicen. A veces ya no sé qué responder. Es para mí emocionante ver el cariño y el apoyo que nos dan a mí y a mis hermanos en este esfuerzo que hacemos. Si los videos les gustan, no olviden dejar su like. Si les parece que va a ser una bendición para alguien más, compártanlo. Conmigo será hasta la próxima. Chao.